Clínica Montefiori. La salud de usted y su familia es lo primero. Buenos días, soy la doctora Ruth Curse-Choque, médico pediatra de la Clínica Montefiori. El día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades respiratorias en niños. Las enfermedades respiratorias en los niños son enfermedades que ocurren en las vías respiratorias de los niños menores de 5 años predominantemente, y de este grupo, los menores de 2 años son los más susceptibles. La causa de las infecciones respiratorias son de causa viral y bacteriana. La gran mayoría de las infecciones en los niños son de causa viral, aproximadamente refieren 80%. Si bien es cierto, los niños pueden iniciar también con una infección viral, pero si este niño no es tratado en forma adecuada, puede llevar a sobreagregarse una infección bacteriana además. Sí, los niños en realidad tienen cierta predisposición, pero va a depender más que nada de 3 factores. El primer factor que vendría a ser el agente, que tendría que ver con la capacidad de enfermar. El huésped, que vendría a ser el paciente, que está asociado más que nada al riesgo que tiene por edad, por su sistema inmunológico, por su carga genética y su medio ambiente, que vendría a ser su entorno, ¿no? Que muchas veces se habla, sobre todo las mamás refieren que los niños se enferman más en un determinado lugar que en otro. ¿Por qué? Porque probablemente en ese lugar hay mayor contaminación, humedad o algún agente que le está causando esa mayor predisposición. Las infecciones respiratorias en los niños se clasifican en forma general en 2 tipos: infecciones respiratorias altas e infecciones respiratorias bajas. Las infecciones respiratorias altas, la que se encuentra en mayor frecuencia, son las rinofaringitis o resfrío común y las faringoamigdalitis. Y las infecciones respiratorias bajas se encuentran las laringotraqueitis, las bronquiolitis y la neumonía. Como bien les dije, el resfrío común o rinofaringitis es la más frecuente. El resfrío común en realidad tiene como síntomas la rinorrea, que es el moquito en las fosas nasales, la congestión nasal, el malestar general y también puede haber la fiebre. Asimismo, en la faringoamigdalitis puede estar más que nada el dolor de garganta, que en muchos casos puede darse solamente con un dolor o sobre todo dificultad para pasar los alimentos. En el caso de las infecciones respiratorias bajas, que vienen a ser la laringotraqueitis, en ella generalmente se acompaña de un sonido que se llama estridor, sobre todo al respirar, ¿no? Cuando el niño respira, al tomar aire, se escucha un sonido que se llama el estridor y sobre todo esto ocurre en las mañanitas. Asimismo, en las bronquiolitis, esos generalmente son infecciones que se dan más frecuentemente en niños menores de 2 años, que se puede de inicio presentar con un proceso respiratorio alto, con rinofaringitis, dificultad incluso para pasar, pero que esto se puede prolongar ya hacia los bronquios y asimismo presentar tal vez dificultad respiratoria, que los niños hacen de que ya tengan mayor malestar general. Y la neumonía, que en la neumonía, como bien sabemos, esto generalmente está asociado a fiebre, dificultad respiratoria y sobre todo malestar general, caso que debe ser tratado en el centro de salud. En cuanto al tratamiento, como bien les dije hace un momento, la gran mayoría de las infecciones en los niños son virales, entonces tendrían que ser unas medidas de soporte como la limpieza de las vías aéreas altas, como son las fosas nasales, con suero fisiológico. Asimismo, si hay malestar o dolor, se puede asociar paracetamol
Y dentro de todas las enfermedades, lo que sí se debe cuidar es la hidratación, más que nada. También, de hecho, las infecciones respiratorias bajas tendrían que tener un tratamiento, lo cual debería ser sí llevado a un centro de salud en el caso de las laringotraqueitis que se acompañan del estridor, las bronquiolitis que pueden haber algún tipo de malestar o dificultad para respirar, y la neumonía de igual forma. Generalmente las infecciones respiratorias pueden durar de 7 a 10 días. Así es que si nosotros observamos que nuestro niño está presentando tal vez tos en mayor frecuencia y sobre todo más de 10 días, debería ser visto por un médico pediatra. ¿Qué otros signos de alarma tendríamos que observar? Si observamos que la fiebre de mi niño dura más allá de los 3 días y sobre todo si es alta. O si observo que mi niño no está tolerando la vía oral, o sea, todo lo está vomitando, debería ser evaluado por un pediatra. Asimismo, si mi niño no lo veo bien, a pesar de que incluso esté sin fiebre y el niño no se le ve como suele ser, debería ser evaluado por pediatra. Y más aún, si yo observo que mi niño tiene dificultad para respirar, veo que hay retracción a nivel de sus costillitas, se pone tal vez de un color normalmente que ustedes no suelen verlo, pálido o por ahí incluso hasta morado, inmediatamente debería ser evaluado por el pediatra. Tengo a mi bebé de 3 meses y todos los días que se levanta tiene obstrucción a respirar. En las mañanas pareciera como si iba a botar moquitos, pero no los bota. ¿Cómo puedo extraérselos? Ya que se escucha como un ronroneo y mientras transcurre el día desaparece. En estos días la van a vacunar. ¿Qué implicaría en su salud? Sí, es cierto. Las secreciones en los bebés les dificultan la respiración. ¿Por qué? Porque a nivel de las fosas nasales se obstruyen las propias secreciones y eso hace que el niño pues no pueda respirar. ¿Pero por qué? Porque justamente es eso, que las fosas nasales nos permiten el ingreso y salida del aire y el bebito en realidad no sabe que bien podría abrir la boca porque todavía él está reconociendo su organismo. Así es que lo que tenemos que hacer es limpiarle las fosas nasales con suero fisiológico y de todas formas, si yo tengo cierta predisposición por mi familia, sobre todo por el papá o usted, de tener algún tipo de alergia, tratar de mantener siempre aireada el ambiente y evitar alérgenos en el ambiente donde está su bebé. ¿Por qué mi hijo tose de noche? Bueno, en realidad va a depender si el niño está cursando con un proceso respiratorio o suele presentar eso en forma frecuente a pesar de no estar enfermo. Si es en el caso de un proceso respiratorio, pues bueno, sí es cierto, las secreciones provocan que haya mayor tos en la noche por el estado de la posición que tiene el niño durante la noche. Sin embargo, si el niño este síntoma lo tiene en forma repetitiva y ya por tiempo, entonces podríamos pensar de que habría algún problema que le está estimulando o provocando la tos como un alérgeno que pueda estar en su entorno. ¿Qué debo de hacer para prevenir la crisis de asma y tos en mi niña que sufre de asma ya que por ahora no puede atenderse en la clínica? Es cierto, aquellos niños asmáticos por la estación es posible que puedan recurrir en el procesos respiratorios y estos llevarlos a una crisis. La recomendación sería que reinicien los inhaladores preventivos de mantenimiento para disminuir el riesgo de las crisis. Mi hijo tiene 2 años y medio. ¿Qué debo de hacer frente al frenillo lingual? Acerca del frenillo lingual, en realidad va a depender mucho de la dificultad que la pueda producir al bebé. En el caso de que este bebé recién nacido presentara alguna dificultad para la lactancia materna, entonces tal vez sí sería una recomendación tratarla. En el caso de que mi bebé no ha tenido ningún problema y transcurre en el tiempo y más o menos, como en el caso de la paciente, dice 2 años y tiene dificultad para pronunciar
las palabras, también tendría que ser una indicación. Entonces, en general, la recomendación sería, de todas formas, que este niño debe ser evaluado, de hecho, por el pediatra y probablemente pasarlo al cirujano pediatra. En realidad va a depender del grado de dificultad que le pueda producir y en qué edad. ¿Cómo darse cuenta cuando un bebé está mal de la garganta y no puede respirar bien? Cuando mi niño tiene un problema respiratorio y sobre todo una infección, se va a notar más que nada con los síntomas que ya he hecho referencia previamente, ¿no? Puede estar acompañado de malestar y fiebre. Asimismo, los niños se van a negar probablemente a pasar sus alimentos o a tomar solamente líquidos. Yo me voy a dar cuenta que mi niño está enfermo sobre todo por esos datos de malestar y fiebre, y sobre todo que se niega a hacer algo que normalmente hacía. ¿Cómo saber si un niño tiene infección respiratoria? ¿Cómo me doy cuenta que mi niño tiene una infección respiratoria? Bueno, en realidad nosotros conocemos a nuestros niños y aquello que sale de su normalidad nos va a hacer pensar qué está pasando con nuestro niño. Hay que ser bastante observadores, ¿no? Sobre todo si no quiere comer, si tiene dolor de garganta, si tiene temperatura y más que nada si el niño ya no quiere jugar como antes. Entonces, si nosotros observamos que mi niño no actúa con la normalidad que solía ser, entonces deberíamos estar observando si presenta alguna signología. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del sistema respiratorio? Las enfermedades más frecuentes de las vías respiratorias, como bien les había dicho, es la rinofaringitis o resfrío común. Esta enfermedad es la más frecuente. En algunos niños la pueden pasar leve, en algunos moderado. Sin embargo, estas mismas se tratan en forma sintomática, ¿no? Si hay dolor, se le dará paracetamol o fiebre también. Y sobre todo se debe hidratar. ¿Cuánto tarda en curarse una infección respiratoria? La gran mayoría de las infecciones respiratorias más o menos se curan entre 7 a 10 días. Si salen de este número de 10 días, deberíamos tal vez sí preocuparnos con mayor razón y sobre todo si la sintomatología aumenta. Tengo un bebé de 10 meses. ¿Qué hacer si a nuestro bebé le da gripe en esta coyuntura? ¿Cuál sería el cuidado y las medicinas que debemos dar a nuestros pequeños? En el caso de este niño de 10 meses, lo primero que tenemos que ver es permeabilizar sus fosas aéreas con suero fisiológico las veces que sean necesarias. 2. Hidratación. Es súper importante. Ello puede ser incluso con la leche materna, porque para esta edad la gran mayoría está recibiendo su leche materna. Y tercero, si observamos que hay malestar o fiebre, apoyarlo con el paracetamol. Además, con medios físicos que también ayudan bastante. A mi bebé de 3 meses le suena su pecho y su nariz, pero no hace fiebre y su alimentación es normal. ¿Debería tomar algún medicamento? Ya le toca sus vacunas. ¿Habrá alguna complicación en su salud? Es un niño de 3 meses. En realidad lo que refiere es que le suena el pecho y tiene un sonido que no le es normal a la mamá. Si esto en realidad desaparece en el transcurso del día, no debería de preocuparse, más sí cuidar de que las fosas nasales estén permeables. Asimismo, no tendría que ser ello una contraindicación para sus vacunas, así que debería recibir las vacunas que le corresponden. En los casos de los niños que sufren de asma o alergia, ¿qué cuidado se debería tener y cómo diferenciar los síntomas de COVID-19? Es cierto, los síntomas de las infecciones respiratorias de los niños con el COVID son bastante similares porque bien sabemos de que el COVID es un virus. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado son con las medidas preventivas, cosa que siempre hemos repetido antes y que ahora lo estamos entendiendo mucho mejor. Lo que tenemos que hacer es que aquella persona que probablemente sea el que traiga la infección en casa, de todas formas debe mantenerse aislado,
Se debe mantener igual el distanciamiento social, igual el uso sobre todo de las mascarillas, el lavado de manos para evitar o disminuir el riesgo de que se contraiga la infección. Mi bebé nació a las 31 semanas de gestación en diciembre. A la fecha tiene 5 meses y medio. Hasta los 3 meses tenía alimentación mixta. Él solo dejó de tomar fórmula y desde ahí hasta ahora solo lactancia materna. ¿Debo iniciar su alimentación sólida a los 6 meses o debo esperar hasta los 8 meses? La pregunta dice que es una niña de 5 meses y medio y que tiene el antecedente de ser prematura de 31 semanas. Me dice si debe iniciar ya la alimentación complementaria. En realidad hay requisitos para iniciar la alimentación complementaria y la primordial sería si la niña puede mantener la sedestación, o sea, ya se puede sentar. Y si la niña sobre todo tiene interés por querer probar aquellos alimentos. Ahora, en el caso que así sea, tengo que tener mucho cuidado de iniciar los alimentos. Tienen que ser triturados y sobre todo en poca cantidad. ¿Los broncoespasmos son crónicos? ¿Tienen tratamiento? A mi hijo de 10 años algunas veces, después de mucho ejercicio o reírse a carcajadas, le ocurre, pero luego de unos minutos desaparece. Los broncoespasmos en realidad es un síntoma del asma. Y el asma en realidad también es una alergia, entre comillas, por así decirlo. Así es que es posible que sí sea el caso de este niño, sobre todo porque dice que los presenta cuando corre o cuando se ríe, sobre todo al ingreso del aire frío. Si luego él está tranquilo y no presenta ninguna molestia, no debería recibir ningún tratamiento, salvo si esto le causara algún tipo de dificultad para respirar. Soy la doctora Ruth Curse. Me encuentro en la clínica Montefiori para las consultas y controles del niño. Clínica Montefiori. La salud de usted y su familia es lo primero.